¿No le preocupa los 5 años que mantiene la Fiscalía en su contra? No, lo que me preocupa a mí es que se juegue con la dignidad de las personas, más allá de los procesos. El daño ya está hecho, porque a veces es preferible estar, digamos, recluido en un penal que expuesto en la vía pública bajo la mentira, la infamia y la actitud politizada del Ministerio Público. Hay cosas que dañan a la familia, a los hijos, al entorno de aquellos que uno tiene como seres queridos. Eso es más importante que la libertad humana en muchos casos. Por tanto, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Quien me cree no necesita que yo le dé una explicación. Quien no me cree, aunque yo le explique mis razones, tampoco me va a creer. Por tanto, las cosas son como son. ¿No temería la cárcel? En absoluto. Si no le temo a la muerte, ¿cree usted que le voy a temer a la cárcel? Gracias. Estamos con esta noticia que a todos de alguna manera nos ha dejado pues perplejos, empezando por el ex gobernador regional y alcalde del Callao, Alex Curi, que acaba de ser condenado a 5 años de prisión y al pago de una reparación civil de 26 millones de soles. Esa es la información que tenemos por el caso Convial. En este caso estaría saliendo en libertad en junio del 2021. Ha sido la cuarta sala penal liquidadora de Lima la que ha encontrado a Alex Curi responsable del delito de colusión por haber favorecido a la empresa Convial por aproximadamente un total de 32 millones de dólares a través de contratos y adendas firmadas por el mismo Curi cuando era alcalde del Callao. Ese vendría a ser el delito por el que tendrá que pagar supuestamente una condena que lo terminaría liberando el 29 de junio. Lo que corresponde ahora, lo que estamos esperando es la salida del ex alcalde y el ex gobernador del Callao hacia primero la carceleta del INPE y luego se decida a qué penal será internado. Se presume que podría ser Piedras Gordas 1 en Ancón, pero esta información todavía no se ha oficializado. Ricardo Sánchez, su abogado, está por el lugar. En cualquier momento vamos a conversar con él. Jimmy Chinchay se encuentra en el lugar y nos puede ampliar la información mientras esperamos en cualquier momento la salida o el traslado de Alex Curi. Jimmy, buenas tardes. Hola Melissa, buenas tardes. Un traslado muy breve, como estábamos mencionando en el anterior noticiero con Carla Tello, un tribunal presidido por Iván Sequeiros, quien fue presidente de la Corte Superior de Lima y integrado, mejor dicho, por Victoria Sánchez y Marco Lizárraga, dos conocidos jueces anticorrupción, quienes han condenado los tres a Alex Curi a esta sentencia de 5 años de prisión efectiva. Muchos no lo querían, como tú señalas, ¿no? Claro. El mismo Alex Curi cuando llegó acá estaba satisfecho, decía que no hay pruebas, que la Contraloría puede decir lo que quiera, estaba muy tranquilo en realidad, hasta que se le preguntó qué va a pasar si se le condena 5 años de prisión. Lo acataré, pero él confiaba en su absolución. Claro. ¿Tiene miedo a la cárcel o no? No temo la muerte, dijo, menos a la cárcel. Y esta es la primera declaración, o la única, ¿no?, que ofreció muy temprano. Ya no va a haber ningún tipo de declaración, a menos que haya algún tipo de contacto con él en el traslado o ingreso, ya mejor dicho, a pie hasta la carceleta del Palacio de Justicia. Pasará la noche allí, Melissa, pasará la noche en una celda de este lugar, de la carceleta, y el día de mañana será enviado a un penal de Lima, Jimmy, o el penal Piedras Gordas. Correcto. Melissa, perdón. Jimmy, por favor, mientras esperamos la salida del exgobernador del Callao, Alex Curi, por favor acompáñanos a escuchar el momento preciso en el que es condenado. Le leen la sentencia de 5 años de prisión efectiva. Vamos a ver. Por estas consideraciones expuestas y de conformidad con lo que informan los artículos 384 y 426 del Código Penal, artículos 283, 285 del Código de Procedimientos Penales, impartiendo justicia en nombre de la Nación, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve, declarando infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por la defensa del acusado Alexander Curi Bumachar, condenar a Alexander Martín Curi Bumachar como autor del delito de colusión desleal en agravio del Estado en la pena de 5 años de pena privativa de libertad, la que inicia su cumplimiento en la fecha 30 de junio del 2016 y vencerá el 29 de junio del año 2021. Impusieron la pena de inhabilitación
prevista en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal por el término de 3 años, de conformidad con el artículo 426 del Código Penal, fijaron la reparación civil en la suma de 26 millones de nuevos soles por concepto de resarcitorio indemnizatorio, suma que deberá ser abonada en forma solitaria por los interesados en beneficio del Estado. Dispusieron remitir copias del Ministerio Público a fin de que la Fiscalía respectiva inicie las acciones correspondientes según sus atribuciones respecto de las personas señaladas por la Fiscalía Superior como terceros interesados. Dispusieron el internamiento del sentenciado en cárcel pública, oficiándose, notificándose, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes y disponer su archivamiento cuando corresponda. Dispusieron en consentida ejecutoria de que sea la presente sentencia, se remitan los boletines de condena y se oficie donde corresponda, archivándose definitivamente la presente causa. Firmados los señores magistrados, señor presidente y director de debates, Iván Sequeiros Vargas, los señores jueces superiores, Luis Victoria Sánchez Espinosa y Marco Lizarra Garregas. Vamos a aclarar el extremo de la reparación civil, que los considerandos decía 25 millones por concepto resarcitorio y 1 millón por concepto indemnizatorio, lo que hace el total que se ha leído en la sentencia, que son los 26 millones que ha estimado el colegiado. Bien, señor, ha concluido la lectura de la sentencia. Señor abogado, si la consulta si está conforme o no con la sentencia, igualmente el Ministerio Público. Este ministerio se encuentra totalmente conforme con la sentencia leída, señor presidente. El señor procurador hará valer su derecho con arreglo a la ley, señor procurador. Sí. Señor No nos encontramos conformes, señor presidente, con lo que ha resuelto este colegiado, por lo cual interponemos recurso en nulidad y solicitamos en lo que se pida en el día una copia de la sentencia para los fines de la defensa. Bien, se tiene por interpuesto el recurso de nulidad, debiendo fundamentarse en el plazo que establece la ley. Vamos a conversar ahora con el abogado de Alex Curi, que, bueno, él ha apelado la decisión. Alex Curi, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. Bueno, Alex Curi llegó muy confiado en su absolución. ¿Le sorprendió esta sentencia? Definitivamente nos ha sorprendido la sentencia de la sala, porque es una sentencia la cual es incoherente, contradictoria en sus fundamentos, en sus supuestos hechos probados, y finalmente hay una condena la cual es excesiva, ¿no? Hace una interpretación de casos a los cuales se llama como precedente, que fueron oficiados por la defensa, en el cual pues los funcionarios públicos no pueden ser condenados y los particulares han sido absueltos. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado en el recurso de nulidad 1109 del 2015, en donde establece que no ha habido perjuicio patrimonial a la Municipalidad Provincial del Callao y absuelve a los 21 regidores e incluso a su coprocesado, que tenía la condición de coautor del delito de colusión, el señor Gordillo Tordoya, a quien menciona mucho en la sentencia. ¿Los representantes de Convial también fueron absueltos? Así es. Los señores Lauri Gassini y Ernesto Huasco fueron absueltos, entonces ellos eran los terceros supuestamente favorecidos, ¿no? Claro. Pero lo que habla este tribunal es la concertación de Alex Curi con los que resultaron después siendo familiares de él, particulares en realidad. Ese hecho nunca fue materia del contradictorio, como bien también lo reconoce la sala, crea una indefensión, porque el Ministerio Público, al culminar sus alegatos, recién saca bajo la manga y dice: sí se coludió Curi, Bumachar cometió el delito de colusión. ¿Y con quiénes se coludió? Y cita pues a Dalorto Lizárraga y a Dalorto Falconí. Pero lo que no dice el Ministerio Público, y tampoco la sentencia del Poder Judicial, es que el matrimonio vino mucho después de la declaratoria de emergencia de la Villa del Callao. Claro, ya lo conocía, pues no, ya lo conocía. ¿Por qué no exigió la Municipalidad de Lima, a cargo de Alex Curi en su momento, que tengan el dinero necesario, que tengan el presupuesto? ¿Por qué esperar 4 adendas? Bueno, el tema de las adendas nunca fueron cuestionados. El contrato definitivo tampoco fue cuestionado. La competencia del Callao en el eje vial de Hermes Fawcett tenía total validez. Hay un decreto supremo, el 016 del 95, que establece que ya había que declarar en emergencia las vías del Callao para que pueda haber un mayor desarrollo en cuanto al desarrollo del plan urbano, ¿no? Correcto, claro. Pero, bueno, finalmente el Poder Judicial ha determinado esto, ¿no? Sí, no compartimos la sentencia, es una sentencia contradictoria. Nosotros estamos con confianza y vamos a ir a la Corte Suprema, que ya tiene un precedente en este caso, porque es un solo caso el tema Convial, en donde ha absuelto a todos los regidores, incluso también, como repito, el gerente de desarrollo urbano, que tuvo una participación directa en todo el proceso. Correcto. Pero es el alcalde, entonces ¿Cómo está? alcalde... ¿Cómo se encuentra ahorita? Anímicamente, él con interés y fortaleza está afrontando este tema. Me ha pedido ejercer una defensa férrea,
y vamos a hacer lo propósito para que eso sí se pueda conseguir y encontrar justicia en la Corte Suprema. Deme un minuto, doctor. Melissa Pesquera tiene una pregunta en estudio. Melissa. Correcto. Entiendo que hay un desbalance que ha encontrado la Fiscalía de 32 millones de pago, digamos, en exceso, con 4 adendas firmadas únicamente, en este caso, por el que era alcalde del Callao en ese momento. En eso se ha basado la acusación de la Fiscalía. ¿Qué tiene que decir el abogado al respecto? Claro, les mencionábamos, estas 4 adendas firmadas solo por Alex Curi nada más para poder conseguir... Eso no es cierto, está usted citando un hecho que no es cierto, porque las adendas contaron con la aprobación de todos los regidores en Consejo Municipal. Así como la suscripción del contrato definitivo contó con la aprobación unánime de todos los regidores, cada adenda que fue suscrita también contó con la firma y participación de todos los regidores. Pero ¿quién es finalmente el que se responsabiliza de las decisiones, la máxima autoridad? ¿Quién se responsabiliza finalmente de estas decisiones? Bueno, la decisión es por todos la responsabilidad es asumida por los consejeros. Bueno, se personaliza en la persona del alcalde como primera autoridad. Lo que está considerando esta sala, pues. Bueno, la sala lo que prácticamente dice que don Alex Curi fue el que llevó a cabo todo el proceso, hizo y deshizo, lo cual no es cierto, es falso. Consideramos una sentencia prevaricadora e injusta. Bien, muchas gracias. Hay movimiento aquí, hay movimiento en ese vehículo, parece está saliendo entonces Alex Curi Bumachar, siendo trasladado en estos momentos hasta la carceleta del Poder Judicial, a una cuadra nada más. Movimiento periodístico y de la policía aquí para poder tener la imagen. Bueno, estamos corriendo para poder tener la salida finalmente de Alex Curi. En este vehículo, allí sale Alex Curi entonces y va a ingresar hasta recluido, hasta la carceleta del Poder Judicial. ¡Estamos contigo, Curi! Totalmente. ¡Estamos contigo! Alex Curi está ingresando entonces en estos momentos a la carceleta del Poder Judicial. Ya ingresó a la carceleta. Ya acaba de ingresar. Acaba de ingresar Alex Curi a la carceleta del Poder Judicial. Teníamos una cámara acá, así que vamos a desconectarnos momentáneamente, Carla, para poder tener ya las imágenes de lo que ha sido el ingreso de Alex Curi a la carceleta del Poder Judicial. Vamos contigo. Vamos a recordar un poco lo que ha pasado en el transcurso de estas pocas horas, esos últimos minutos. Ha sido sentenciado a 5 años de prisión efectiva el ex alcalde y ex gobernador regional del Callao, el señor Alex Curi. Hasta esta condena vendría a ser hasta el 29 de junio del 2021 por el delito de colusión agravada. Esto lo inhabilita además por 3 años para ejercer cualquier función o cargo público, y también se le ha impuesto el pago de reparación civil por 26 millones de soles. Acaba entonces de ser trasladado hacia la carceleta del INPE, según señalan. Bueno, decía Jimmy Chinchay que era la carceleta del Poder Judicial por la imagen tan rápida. Es la carceleta del INPE, en este caso, donde va a pasar la noche para finalmente ser trasladado a un penal donde cumpliría pues esta condena. Ahora, tener en cuenta que esta es una sentencia de primera instancia, según entiendo, ¿no es cierto? Esto tendría que pasar, ha sido en este caso apelada por la defensa, el abogado Ricardo Sánchez, el abogado de Alex Curi, y de acuerdo a lo que se decida en segunda instancia podría variarse, tal vez, me imagino yo, la condena. Pero por el momento esta es la condena que se le da. Recordando un poco, el problema ha sido por la construcción de la vía expresa en el año 1999, cuando Alex Curi era alcalde del Callao y firmó 4 adendas que lo terminan complicando.
¿no es cierto? Y con las que habría favorecido con más de 32 millones de dólares a la empresa que construyó esta vía expresa del Callao, que tenía poco más de 1 kilómetro, si no mal no recuerdo. Estamos en la línea con Ronald Gamarra, conocedor también de este caso, que nos puede ampliar y dar mayores detalles de lo que acaba de ocurrir con esta sentencia de 5 años de prisión para el exalcalde y exgobernador Alex Curi, exalcalde del Callao. Señor Gamarra, bienvenido y buenos días, buenas tardes, bienvenido a Canal N. Buenas tardes. Mire, yo ahora, a propósito de la lectura de sentencia contra Alex Curi, recordaba un famoso video en el que se aprecia a Alex Curi conversando con Vladimiro Montesinos Torres, y ambos, uno diciendo y el otro sintiendo que el negocio en el Callao estaba en el peaje, ¿no? Bueno, años después ambos están condenados por diversas razones, pero igualmente por corrupción, ¿no? Me parece una sentencia en verdad histórica, y creo que abre camino para que la lucha contra la corrupción en el Callao pueda ser una realidad, ¿no? La imputación o la acusación del Ministerio Público y de la Procuraduría fueron bastante claras y han sido asumidas por el Poder Judicial, ¿no? En primer lugar, el Ministerio Público sostuvo que Alex Curi no tenía competencia para entregar en concesión al sector privado obras de infraestructura referidas a vías urbanas, interprovinciales e interdistritales, pero que sin embargo, pese a ello, convocó a un concurso público de proyectos integrales para la ejecución de la obra de la vía expresa, ¿no? Y que además designó entre sus allegados, amistades y personal de confianza a los miembros del Comité de Recepción de Propuestas y del Comité de Concesiones, los cuales orientaron su actuación en favor de un consorcio determinado, ¿no? Justamente el consorcio en el que estaba el padre de su novia y su suegro 6 meses después. Ese comité de recepción dejó pasar a un consorcio, no obstante que ese consorcio no había cumplido con presentar en el primer sobre toda la documentación exigida en las bases del concurso. Ese comité de concesiones no verificó, no evaluó la capacidad del postor para obtener financiamiento. Pese a ello, se le entregó la buena prueba al consorcio Concesiones Perú por un plazo de 30 años. ¿No? Correcto. Señor Gamarra, si me permite, mientras usted nos va explicando, por favor continúe explicándonos, solamente para aclararle al público que lo que tenemos en imágenes es el preciso momento del traslado hacia la carceleta del INPE del exalcalde del Callao, ¿no es cierto? Alex Curi, cuando baja del vehículo e ingresa a esta carceleta de Limpia, a la espera, va a pasar la noche ahí y mañana entonces sería trasladado hacia algún penal de la capital. Esa es la información que tenemos. Continúe, por favor, señor Gamarra. Sí. También lo que ha trascendido es que ese consorcio al cual se le entregó la buena pro para la ejecución de la vía expresa del Callao, constituyeron con posterioridad la empresa llamada Convial Callao S.A., cuyo capital social fue de 1 millón de soles. Ese 1 millón de soles representaba solo el 2.3% del capital social mínimo, que era 42 millones de nuevos soles que exigían las bases del concurso. Es decir, la empresa debió iniciar acciones con 42 millones de soles. Sin embargo, se le permitió actuar con solo 1 millón de soles, ¿no? Y además tampoco había justificado la forma como podía obtener el financiamiento necesario para desarrollar la obra. Pese a todo ello, se suscribió un contrato preparatorio de concesión que tampoco estaba previsto. Se suscribió 5 cláusulas adicionales, todas ellas que contemplaban postergaciones al plazo de suscripción del contrato. No tenía dinero, no tenía cómo justificar el financiamiento necesario y se le prorrogó sucesivamente para que pueda suscribirse el contrato porque no reunía las condiciones necesarias para ello. Entonces, se esperó meses y meses, justo hasta cuando Convial, con nuevos accionistas que tenían vínculos familiares con la esposa y el suegro de Alex Curi, logró aumentar su capital social alcanzando el monto requerido para la suscripción del contrato de concesión, ¿no? Solo en esas condiciones se pudo suscribir el famoso contrato de concesión, ¿no? Ahora, pero ese consorcio incumplió el contrato.
Pese a ello, no se declaró la pérdida del derecho de Convial de la adjudicación de la obra como estaba, ¿no? Correcto. Tampoco, con esto termino, no se ejecutaron cartas fianzas de seguridad propuestas por $1 millón. Y no se procedió a una nueva licitación, sino más bien se favoreció la empresa con 7 nuevas adendas, ¿no? En fin, se favoreció indebidamente a la empresa, ¿no? Para que nos aclare un poco lo que decía el abogado de Alex Curi, Ricardo Sánchez, decía que el único imputado, el único sentenciado en este caso viene a ser el señor Alex Curi, lo que él considera injusto, puesto que en este caso los regidores también firmaron esas adendas y estuvieron informados y estuvieron de acuerdo. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Gamarra? Lo que dice el abogado en cuanto a hechos es cierto. Los regidores han sido absueltos. Pero aquí, como sucede en algunos otros episodios judiciales, el problema no está en una supuesta injusticia contra el Curi, en una debilidad de la justicia para imponer sanciones y atribuir responsabilidades a quienes sí la tuvieron tan igual como Alex Curi, ¿no? Yo creo que esta sentencia está muy bien fundamentada. Correcto. Se basa en suficientes elementos de convicción y yo creo que este es un hecho histórico para el país. Muy bien. Muchas gracias al ex procurador Ronald Gamarra por sus alcances esta tarde en directo luego de esta sentencia histórica, como él la llama, y efectivamente lo es, contra Alex Curi, ex alcalde del Callao. ¿Cómo toma esta sentencia, señor Curi? ¿Cómo toma esta sentencia? Bueno, en medio bien, de la ahí confusión, llegamos a escuchar, se pudo escuchar algo, Melissa. Algo se pudo escuchar, sí. Tú lo has escuchado Gracias. mejor, más claramente. Es una aberración jurídica lo que han hecho conmigo, es lo que señaló Alex Curi en este breve traslado hacia la carceleta de Lima. Gracias. Y otro dato más, ingresó esposado y resguardado por varios efectivos de la Policía Judicial aquí a la carceleta del Palacio de Justicia. Jimmy, en la mañana él estaba muy tranquilo, en realidad incluso yo veía las redes sociales y la mayoría no creía que se diera pues una sentencia condenatoria con cárcel efectiva, y esto, por eso decía desde el inicio del programa, ha sorprendido seguramente no solamente a Curi, sino también a las personas que hemos estado siguiendo el caso, Jimmy. Claro, y nosotros por momentos hemos estado ingresando en vivo con detalles de la audiencia y el público podía conocer cómo finalmente el Poder Judicial había determinado las maniobras dilatorias, los movimientos que había hecho finalmente Alex Curi como alcalde del Callao para conseguir este tipo de beneficio a la empresa Convial. 4 adendas. Y la Municipalidad del Callao, con Alex Curi a la cabeza, no hizo nada. El alcalde dice que no le correspondía hacerlo, que era una decisión de todo el Consejo, pero no. Aquí el Poder Judicial ha determinado de que Alex Curi sea responsable de ello. ¿No le preocupa los 5 años que mantiene la Fiscalía en su contra? No, lo que me preocupa a mí es que se juegue con la dignidad de las personas, más allá de los procesos. El daño ya está hecho, porque a veces es preferible estar, digamos, recluido en un penal que expuesto en la vía pública bajo la mentira, la infamia y la actitud politizada del Ministerio Público. Hay cosas que dañan a la familia, a los hijos, al entorno de aquellos que uno tiene como seres queridos. Eso es más importante que la libertad humana en muchos casos. Por tanto, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Quien me cree no necesita que yo le dé una explicación. Quien no me cree, aunque yo le explique mis razones, tampoco me va a creer. Por tanto, las cosas son como son. ¿No temería la cárcel? En absoluto. Si no le temo a la muerte, ¿cree usted que le voy a temer a la cárcel? Gracias.